del 1 al 14. ¿Sí? ¿Ya están todos listos? Bueno, dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo voy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú nos das, Señor, palabras de vida eterna, Señor. Porque tú, Señor, nos das entendimiento, Señor, y nos das a conocer, Señor, tu voluntad. Te ruego, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, inunde este lugar. Que, Señor, me dirijas, que no me permitas hablar ninguna palabra que venga de mi mente ni de mi corazón, sino de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, prepare las mentes y los corazones de todas las personas que están aquí, Señor. Que les abras el entendimiento y la claridad, que lo puedan entender y lo pongan en su corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a ver, ¿quién alguna vez se ha perdido? ¿No? Una vez a mí me invitaron a una boda y era por el Estado de México, ¿no? Y de regreso ya nos veníamos en la tarde, se hizo noche y éramos varias familias y nos íbamos siguiendo en la carretera. Pero alguien dijo, no sé cómo entramos a la ciudad, ¿no? Y alguien dijo, pues sigue aquel coche, pues se ve que también va por allá, ¿no? Y todos íbamos siguiendo al coche y de repente dio vuelta, se metió en unas calles y dijeron, está buscando un camino corto, ¿eh? Y de repente que se estaciona, que se baja y que se mete a su casa. Todos nos quedamos así, ¿no? Y ahora, ¿para dónde nos regresamos para entrar otra vez a la carretera? ¿Sí? Y ya era noche, ¿sí? Entonces, todo el mundo empezó a preguntar, ¿no? Se bajaron, se juntaron los coches y bueno, ya hasta que preguntó a alguien y bueno, ahí vamos, ¿no? Bueno, pues a esta predicación le puse como tema el Jesús, el camino al Padre, ¿verdad? Nuestra proposición es, toda persona debe saber cuál es la forma precisa de llegar a la presencia de Dios. Es por eso que en esta hora analizaremos por qué Jesús es el camino al Padre. Y bueno, vamos a ver que en
el capítulo 13 anterior, el Señor Jesús, ¿verdad?, había lavado los pies de los discípulos. Jesús, en ese lavamiento de pies, anunció la traición de Judas, también recordó el nuevo mandamiento y también habló sobre la negación de Pedro. Todo esto ya había ocurrido. Entonces, ya no había mucho que decirle a sus discípulos. Entonces, el Señor Jesús empieza a hablarles de una forma diferente. Estamos hablando que ya faltan unas cuantas horas para que Jesús sea arrestado. Y los últimos, hay 3 discursos más que el Señor Jesucristo les da a sus discípulos para que se preparen, porque Él sabía que ya no lo iban a ver físicamente. Entonces, estos discípulos que convivieron con Él durante varios meses, casi 3 años, ¿verdad?, deben dar ahora un paso para descubrir otra manera de convivir con Jesús, pero ahora resucitado y presente, pero ahora invisible, ¿verdad? Y entonces por eso Jesús empieza un discurso. Yo estaba con ustedes, les dice Jesús, y en adelante yo estaré en ustedes. O sea, primero Jesús lo vieron con los discípulos, viéndolo físicamente, pero ahora el Señor Jesús tiene que explicarles a sus discípulos: ya no me van a ver, ya no voy a estar con ustedes conviviendo, ahora voy a estar en ustedes. Y esto es lo que hace el Señor Jesús. Este es uno de los discursos de lo que habla el capítulo 14. Y vamos a verlo detenidamente, cómo el Señor Jesús ahora les explica, porque a esta es la manera como ahora Jesús está en nosotros hasta nuestros días. Y dice: toda persona debe saber cuál es la forma precisa, ¿verdad?, de llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? Jesús es el único camino al Padre, porque en Jesús tenemos paz. Y Jesús aquí empieza con una exhortación consoladora. Primero, ¿qué hace? Da palabras de consuelo a sus discípulos. Y esta es la palabra de consuelo que nos da a todos aquellos que no lo vemos. Y dice: no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Así empieza el Señor Jesús. ¿Qué significa turbar? Dice: no te angusties. Jesús nos llama a tener la paz que se obtiene cuando se tiene fe en Él. Creed, nos dice aquí, ¿verdad? Crean, ¿verdad? Como los judíos, los discípulos ya tenían una profunda fe en Dios de sus padres, Jesús les pide que tengan la misma fe en Él. Jesús es digno de confianza y nos ofrece una paz sobre la cual podemos edificar nuestras vidas. Aquí la palabra turbe significa: no te deprimas, no te angusties. Si no ves a Dios, no te angusties. Aunque estés con problemas, aunque sientas que ya no puedes, la palabra de consuelo que nos dice Jesús aquí: no te angusties, no te deprimas, no entres en depresión, no te sientas mal. Que dice aquí: que su corazón esté guardado con toda confianza en Dios. Su corazón, nuestro corazón, ¿verdad? Porque por más que el prójimo esté abrumado por las penas en esta época actual, ustedes, nosotros, no estén así, ¿sí? Aquellos que no conocen a Jesús no tienen esperanza, pero esto es la palabra de consuelo que tiene el Señor. No se turbe, no te angusties, no estés así, confía plenamente en Dios. He aquí, y este es el remedio, ¿verdad? El remedio para el trastorno de la mente. De hecho, los psiquiátricos ni siquiera deberían existir, ¿verdad? Ni las embolias, ni todas esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos angustia y nos empezamos a deprimir y nos sentimos mal, hasta mareos nos ocasiona.
y nos empezamos a tambalear y se nos empieza a dormir la mitad de la cara y sentimos que hasta los pies se nos duermen, ¿a poco no? La angustia entra tanto que nos podemos llegar hasta autosugestionar y crear en nosotros enfermedades, ¿sí? Entonces, mi mamá un día le dijeron en el hospital, y la manera como el doctor se lo dijo tan drástico, le dijo: su matriz no sirve, señora, ya se la vamos a quitar. Mi mamá se quedó tan impresionada como se lo dijo. Cuando llegó a la casa estaba peor, ¿no? Ya estaba mal de la mente, la angustia le entró, la depresión, le agarró vómito, casi se desmayaba, o sea, le surgieron las enfermedades que ni siquiera tenía, tan solo por la manera como se lo dijo el médico. Entonces, aquí la situación es: no se turbe vuestro corazón, ten plena confianza en Dios, no te deprimas, no tengas miedo, ¿sí? La gente que no conoce a Cristo puede hacerlo, pero nosotros, el Señor Jesús nos exhorta: no lo hagas, ten plena confianza en mí, en Jesús, ¿sí? Y para eso se necesita creer que Jesús es Dios y Señor y que Él está con nosotros. Ahora, la turbación del corazón es la enfermedad, el remedio es la fe, ¿sí? La turbación del corazón es uno de los achaques más comunes que los seres humanos nos llega. Ninguna clase social, ninguna raza está exenta de él, en todas las épocas, en todas las generaciones y en todos los tiempos. Debido en parte a causas externas o en parte a causas internas o afecciones del cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos problemas, esto nos puede ocasionar afecciones de la mente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que orar por lo que amamos, orar por lo que tenemos temor, y el Señor, que es Dios Todopoderoso, va a poner en nosotros la paz que necesitamos, nos va a levantar, nos va a restaurar, y Él tiene control de todo. Y en esa paz podemos vivir. Entonces, esta es la primera palabra que el Señor da: no se turbe vuestro corazón, ¿sí? ¿Qué más? Jesús es el único camino al Padre, porque Jesús tiene un lugar para nosotros, ¿sí? Jesús habló de un lugar. El Señor ha prometido prepararnos un lugar donde disfrutar de su eterna compañía. ¿Qué es una morada? Bueno, aquí hablaba el Señor de moradas, y dice, literalmente quiere decir lugar donde vivir. Una mejor traducción son habitaciones, comunicando la idea que en el cielo hay amplio espacio para todos los que se acercan a Jesús como Salvador. Entonces, Jesús les está diciendo aquí a sus discípulos: me voy a ir, pero les voy a preparar un lugar, una habitación, una morada donde ustedes van a estar, y ahí van a estar mejor, ¿verdad? El lugar, el celestial, el mejor lugar, ¿sí? ¿Qué les dice a sus discípulos? Voy pues a preparar para vosotros, ¿sí? Y es para todos los que hemos creído en Él, ¿sí? El cielo está preparado para un pueblo escogido. Cristo mismo lo ha preparado. Lo ha preparado yendo antes que nosotros como nuestro jefe y nuestro representante. Y lo ha preparado llevando nuestros nombres en calidad de sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote, ¿verdad? No necesitamos otro sacerdote más. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y por causa de eso, ¿verdad?, Jesús ya tiene un lugar para nosotros. Y no hay nada ni nadie que lo pueda quitar. Y el Señor Jesús aquí nos aclara: y ya tengo un lugar para cada uno.
y hay para todos, ¿verdad? Ahora, Jesús ha prometido que vendrá otra vez. Tenemos su promesa de que volverá por nosotros. Y así como nosotros le hemos recibido, Él viene a recibirnos a nosotros. ¿Verdad que cuando preguntan quién no ha recibido a Jesús en su corazón, alguna vez alzamos la mano y lo aceptamos? Nosotros lo recibimos, ¿verdad? Pero ahora también Él, a los que le recibimos, Él también dice su palabra que viene por nosotros, por los que hemos creído en Él. Miramos hacia adelante, hacia el día esperado, preparándonos para ellos. Y vamos a ver que en el libro de los Hechos, ¿verdad?, nos habla precisamente de este acontecimiento tan importante que ya está escrito, ya está preparado. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 10 al 11, Jesús estaba a punto de ascender al cielo. Hablaba con los discípulos. En Hechos 1, capítulo 1, 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea los discípulos, fue alzado Jesús y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ya me imagino acá los discípulos, ¿no?, viendo cómo Jesús era elevado hasta el cielo, ¿verdad? Entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto. Jesús prometió que nos ha dado la promesa que va a regresar. Lo dijo estando en carne y se los dijo a sus discípulos. Y luego, al ser tomado a los cielos, estos dos ángeles volvieron a dar testimonio a sus discípulos que va a regresar. Lo único que pasó, lo volvió a confirmar. Y aquí, ¿verdad?, en el capítulo 14, el Señor Jesús se lo está diciendo a sus discípulos antes de llegar a la cruz. ¿Sí? Al subir Jesús donde el Padre, nos abre el camino a nuestra casa en Dios. Y podemos aguardar con la expectativa, ¿verdad?, la vida eterna, porque Jesús la ha prometido a todo aquel que cree en Él. ¿Verdad? ¿A poco no cuando alguien se muere? Muchas personas que no conocen a Jesús hacen todo lo posible por orar o rezar y cosas raras, ¿verdad? Ya no es necesario, ¿verdad?, porque la vida eterna la tenemos asegurada en Cristo y no por obras. Nadie puede hacer con una obra que alguien se vaya a la presencia de Dios. En vida, Dios nos da la vida, nos da la oportunidad de tomar la decisión más importante de nuestra vida, a dónde vamos a pasar la vida eterna. Y eso es una decisión de nosotros. Nosotros decidimos a dónde vamos a ir y ninguna persona, por mucho que se ponga a rezar, ninguno de sus hechos puede lograr que por eso Dios le conceda la salvación a una persona que ya se murió. Cada uno seremos juzgados por nuestros actos, por nuestras palabras, por la fe que tuvimos en vida y por la decisión que decidimos si tomamos la decisión de aceptar a Jesús en nuestro corazón. Jesús es el camino al cielo, porque Jesús es el camino, es la verdad y la vida. ¿Verdad? Vamos a ver que en el libro de Éxodo, en Éxodo, capítulo 3, versículos del 9 al 14,
¿sí? Éxodo capítulo 3, versículos 19 al 14. Vamos a ver algo muy importante, ¿ven? Aquí es súper importante porque el libro del Antiguo Testamento en el Éxodo nos dice cómo se llama a Dios, y aquí en el libro de San Juan nos dice cómo se presenta Jesús, ¿sí? Dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Está hablando aquí Dios. Y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen al pueblo de Israel. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Jesús: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Jesús: he aquí que yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, vemos aquí que cuando estaban el pueblo de Israel en Egipto, los egipcios tenían muchos dioses y cada uno tenía un nombre. Y este pueblo estaba acostumbrado a escuchar los nombres de sus dioses. Como hoy, lo mismo, cada cultura, ¿verdad?, tiene sus propios dioses, sus propias imágenes. Cada quien tiene un nombre y se la ponen y así lo conocen. Pues con los egipcios era lo mismo. Cada ídolo tenía su nombre. Por lo tanto, el pueblo de Israel iba a preguntar: entonces, ¿cómo se llama? O sea, conocemos estos, pero ¿cómo se llama el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de Abraham? Y Dios se presenta así: yo soy el que soy, o sea, el que es, el que será y será siempre. Y este es su nombre por todos los siglos. ¿Sí? Ahora conocemos que el Señor ya se había manifestado. El Dios Todopoderoso, ¿verdad?, utilizó a un hombre para dar su nombre a conocer y el poder que iba a demostrar que Él es Dios. En el libro de San Juan, en los Evangelios, aquí en el capítulo 14, versículos del 4 al 6. Dice: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí Jesús se está presentando como Dios. Él dice: yo soy. Jesús, Dios, ¿verdad?, hecho carne, se presenta a los hombres y ahora dice: yo soy. Jesús es Dios hecho carne. Y esto es lo que les dice a sus discípulos, ¿verdad? Y entonces vemos que únicamente, ¿verdad?, a través de Jesús, por eso solamente la sangre derramada de Jesús es la única que nos limpia de pecado.
Hay muchas personas que se mueren en accidentes y todas derraman su sangre, pero nadie de nosotros somos Dios, solamente Jesús hecho carne, ¿sí? ¿Cómo conoceremos el camino hacia Dios? ¿Verdad? Todo el mundo quiere saber, para no equivocarse, dices, no, pues yo quiero estar con Dios y todos queremos estar con Dios y por eso tantas personas, ¿verdad? Se han hecho tantos ídolos a través de los siglos, porque todos los seres humanos necesitan a Dios, ¿verdad? Pero aquí Dios, el Señor Jesús se presenta, yo soy. Únicamente a través de Jesús, Él es el camino porque es a través de Dios y hombre. Al unir nuestras vidas a Él, nos unimos con Dios. Confíe que Jesús lo llevará al Padre y que todos los beneficios de ser hijo serán suyos. Y vamos a ver por qué Jesús es el camino. Jesús no solo revela el camino, sino que Él es el único camino por el cual entramos en comunión con Dios. ¿Por qué? Al inicio estábamos explicando la sangre del Señor Jesús. El pecado de nosotros, los seres humanos, es tan sucio, que nada de lo que hagamos nosotros como seres humanos nos puede limpiar del pecado. Lo único que puede hacer que nuestras almas estén limpias de pecado es un sacrificio único, perfecto y santo que nos cubra nuestro pecado y toda nuestra maldad. Y la única sangre derramada de alguien que es santo y que es Dios es la de Jesús, la única. ¿Sí? Entonces, Cristo es el camino al Padre que los pecadores tienen en su persona como Dios manifestado en carne, en su sacrificio expiatorio y como nuestro abogado. Él es nuestro abogado delante del Padre. Nosotros confiamos en Él, nosotros le entregamos nuestro corazón, creemos en Él, ¿verdad? Y literalmente Jesús es el que nos lleva. Ya no tenemos que preguntarle a nadie cómo llego a la presencia de Dios. Jesús mismo es el que lleva cada alma a la presencia santa de Dios. Nosotros como seres humanos con pecado, el pecado es lo que nos separa de Dios. Cuando Jesús nos limpia, nos deja en una condición de santidad, o sea, nos deja tan limpios, tan blancos, ¿verdad? Con una limpieza espiritual que ahora sí, en esa condición de santidad, eso es lo que nos permite acercarnos a Dios. Por eso necesitamos a Jesús, porque necesitamos ser de una alma y de un Espíritu Santo, y el único que puede lograr ese milagro es Dios en su sacrificio único y perfecto en la cruz. Es lo único, no hay nada ni nadie más. Ahora, Jesús, Él por ser la verdad, ¿ya? Jesucristo es completamente verdadero y confiable en su persona y en su enseñanza. Todo lo que hizo Jesús, todo lo que enseñó Jesús, Jesús primeramente fue testimonio vivo de todo lo que habló. Y se demostró que siendo hombre nunca pecó. Por medio de Jesús, Dios ofrece las verdades necesarias para la salvación. Jesús, Él es la verdad que cumple con todas las profecías de salvación. Creyendo esto, los pecadores van por Él, ¿verdad? El camino, porque Jesús es el camino. Jesús, por ser la vida, Jesús es la fuente y el dador de la vida, la cual consiste en tener continua comunión con Dios. Él es la vida, por su espíritu vivificador, recibe en vida los muertos en pecado. Cuando nosotros no habíamos aceptado a Cristo en nuestro corazón, nosotros, aunque estamos vivos, espiritualmente estábamos muertos en pecado. ¿Sí? Nuestra alma, ¿cómo estaba? Muerta. Pero ¿qué pasa? ¿Ya? Venimos, Dios en su misericordia nos alcanza,
aceptamos a Jesús en nuestro corazón y lo que hace Jesús es que nos vivifica nuestra alma, nos da vida. Por eso Nicodemo le decía, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? Cuando platicaba con Jesús, porque Jesús le decía, tienes que nacer de nuevo. Pero el nacimiento nuevo no hablaba de una carne física, hablaba de un nacimiento espiritual, porque Jesús es el que nos vivifica el espíritu, ¿verdad? Él es el único dador de vida. Y cuando estamos vivos espiritualmente, entonces tenemos, ¿verdad? Estamos listos y vivos para la vida eterna desde antes de morirnos físicamente, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que Jesús es el único que puede dar vida a nuestra alma muerta en pecado, ¿verdad? Ahora, ¿qué más explica Jesús? Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va a llegar a la presencia de Dios sino por Jesús. Y si alguien te había dicho que algún ídolo, alguna imagen o algo, ese es el camino que te va a llevar a Dios, déjame decirte que te engañaron. Jesús es el único camino al Padre. Solo Él y nadie más que Él, ¿verdad? Y aunque en el siglo I se conocían muchas religiones y dioses, Jesús enfatiza que Él es el único medio para una relación personal con el único y verdadero Dios. Y así como en el siglo I estaban los dioses que se quedaron con su cultura muerta, en el siglo II se crearon nuevos dioses con sus nombres y se murieron esas generaciones con sus propios dioses hasta nuestro siglo, y seguirán habiendo, y todos aquellos que creyeron en sus dioses se morirán con sus propios dioses. Pero todos aquellos que han creído en Jesús, ninguno está muerto, porque Jesús está vivo, porque Jesús ha vivificado su espíritu. El de estas generaciones, el de esta generación y el de las generaciones venideras. Y ninguno de los que creyeron en sus dioses falsos tiene vida eterna. Ninguno. Por eso Jesús aclara aquí, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie que no sea vivificado por el Señor Jesús, ¿verdad? La vida y enseñado también por el Señor, ¿verdad? Puede acercarse a Dios, al Padre, ¿verdad? Sino solamente por Jesús, porque Él es el único camino seguro que nos conduce a la misma presencia de Dios. Y todavía más gratificante y todavía con más, ¿verdad?, regalo. La gracia, dices, gratis, no te va a cobrar nada, no te va a engañar. Puedes tener la certeza de que en Cristo estás seguro, ¿sí? No te va a pedir jamás tu dinero, porque Él lo que quiere es darte vida eterna. Y lo único que pide de un ser humano es su corazón. Creed, por eso empieza el Señor Jesús, crees en Dios, cree en mí, porque yo lo que hago son las obras de mi Padre. Créelo, y solamente así llegarás y verás que yo soy el camino y la verdad y la vida, y llegarás con toda la certeza al Padre, ¿verdad? Porque Él es el único camino. Por Cristo, el camino, nuestras oraciones van a Dios y sus bendiciones vienen a nosotros. Si tú has orado y pedido a alguien que no sea Dios, si no te has acercado a Jesús, por más que le pidas a Dios y no mencionas y no has creído en el nombre de Jesús, pues es como si hubieras hablado a alguien que no tiene oídos, ¿verdad? Porque Dios nos escucha, pero por causa de Cristo nosotros podemos acercarnos a Dios, y Él es la única manera como las oraciones llegan, ¿verdad?, al Padre.
Jesús, ¿verdad? Es el único que nos lleva al reposo, el buen camino antiguo, ¿verdad? Él es la resurrección y la vida. Todo el que ve a Cristo por fe, ve al Padre en él. Tenemos que creer en la revelación de Dios al hombre en Cristo, porque las obras del Redentor muestran su gloria y a Dios en él. Entonces, nosotros al leer la palabra de Dios y analizar cómo es Jesús, así, si nosotros sabemos cómo es Jesús, así es el Padre. Y por eso empieza y les dice a sus discípulos, crean que el Padre está en mí y yo en él. Son uno solo, un solo Dios. Jesús se hizo hombre precisamente para que viéramos en él al Padre. Siguió su camino. Este camino que mostró Jesús fue tan desconcertante para tantas personas en el tiempo en que Jesús nació, ¿verdad? Porque si meditamos, ¿verdad?, sus actos, qué fue lo que pasó con él, ¿verdad? Para muchos es desconcertante, es como que se vino a dar para morir, pero él ya lo había planeado que fuera así, por amor a nosotros. Pues aunque al comienzo no entendemos bien sus propósitos, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta y descubrimos que Él es Señor y comprendemos que el camino de Él es nuestro camino y que no podemos estar alejados de Él, ¿verdad? Porque Él pasó por la cruz, por la muerte, para que nosotros vayamos por ese camino, pero a nosotros ya no nos toca todo lo que le pasó al Señor Jesús. Lo que nosotros tenemos acceso directo al Padre, porque ahora el Señor Jesús ya nos lleva de su mano por el camino correcto a la misma presencia de Dios. Jesús es el camino al Padre porque en Jesús vemos al Padre. ¿Qué le dice Felipe? Muéstranos al Padre, ¿no? Todo el mundo queremos ver eso. Muéstranos al Padre. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, Carmen, Rafael, todos sus nombres pónganse ahí. Tanto tiempo que he estado con cada uno de ustedes y no han conocido que soy Dios, el Padre. ¿Ya? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo podemos decir eso? El que me ha visto a mí, ¿verdad? Dice, ha visto al Padre. A pesar de las muchas veces que Jesús enseñó acerca de su unidad con el Padre, los discípulos todavía deseaban contemplar la revelación física del Padre y no habían entendido que únicamente por medio de Cristo y de la fe es que se puede ver al Padre. ¿Sí? Bueno, Jesús es la imagen visible, tangible, ¿verdad?, del Dios invisible. Jesús es la revelación más completa de quién es Dios. Jesús explicó a Felipe, el que deseaba ver al Padre debe conocerlo a Él, a Jesús. Y si tú deseas conocer cómo es Dios, conoce a Jesús. Conocer a Jesús equivalía, ¿verdad? Equivale a conocer a Dios. Y todo esto, ¿verdad?, nos conduce primero a Cristo, primero que nada. Jesús es el camino al Padre porque Jesús hace las obras del Padre. Jesús no dice que sus discípulos harían milagros más asombrosos, ¿verdad? ¿Qué milagro puede ser más asombroso que la resurrección? Jesús resucitado, levantado nuevamente con los discípulos, regresó con ellos y todavía enfrente de ellos fue alzado al cielo, enfrente de ellos, para dar mayor testimonio de que Él es Dios hecho carne y Dios levantado al cielo, para que se dieran cuenta que Jesús es el único camino al Padre.
Bueno, entonces vemos que esta promesa de que obras mayores se harían se refiere también, ¿verdad?, a que los discípulos, obrando mediante el poder del Espíritu Santo, llevarían el evangelio del reino de Dios desde Palestina a todo el mundo. Es un milagro, obras mayores, porque Jesús limitado, ¿verdad?, ya en carne, ¿verdad?, ya no tenía más tiempo para evangelizar, solamente preparó a unos hombres. Pero estos hombres, llenos del poder del Espíritu Santo, que fue la promesa que el Señor Jesús les dio, llenos del poder del Espíritu Santo, han alcanzado más naciones de las que nosotros ni siquiera nos pudiéramos imaginar, y que desde ese siglo I hasta el siglo en que estamos nosotros, a través de los siglos, la palabra de Dios y el evangelio, ¿verdad?, se ha extendido hasta nuestros días, y hoy estamos aquí escuchando su palabra. Vean, en el poder del Espíritu Santo. Jesús es el camino, porque Jesús es el único nombre que reconoce el Padre. A nadie más. Pónganle el nombre que le pongan. Ningún nombre va a ser reconocido en el reino de los cielos. El único nombre que reconoce Jesús, el único nombre que reconoce Dios es el nombre de Jesús. ¿Sí? Cuando Jesús dice que podemos pedir lo que sea, debemos recordar que nuestra petición debe ser en su nombre, es decir, de acuerdo con el carácter y la voluntad de Dios. Si nosotros pedimos cosas que van en contra de la palabra de Dios, así lo digamos 1,000,000 de veces en el nombre de Jesús, nada va a ser hecho. Por eso debemos de saber cuál es la voluntad de Dios, y dice que Él lo va a hacer, ¿verdad? Nosotros debemos estar atentos, aprendiendo, ¿verdad?, su palabra, porque Él ya nos dio limpieza de pecados, y Él quiere que nuestra vida y nuestra mente y nuestro corazón y todo lo que hagamos haya fruto del poder del Espíritu de Dios, en amor, en bondad, en gozo, en paciencia, en paz. Si nosotros pedimos cosas que quebranten el amor y el fruto del Espíritu Santo, no va a ser contestado, porque Dios es santo. Nosotros no podemos pedir cosas para las obras del diablo. Dios nos va a contestar las cosas que sean para santidad, para bondad, para el amor al prójimo. Eso, ténganlo por seguro, que todo lo que va a ser para bien y que Dios nos ha enseñado que hagamos, eso siempre lo va a contestar el Señor. Y no tengan temor, no se angustien, solamente pídanlo. ¿Sí? Ahora, la oración ofrecida en el nombre de Jesús está en concordancia con la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es la santidad. ¿Sí? Dios es amor, Dios es misericordioso. Entonces, Dios tiene propósitos, y todo lo que nos llega a suceder en algún momento siempre va a ser con un propósito. Vamos a pararnos. En esta tarde hemos visto cómo Jesús es el camino al Padre. Y vemos que en Jesús hemos visto, ¿verdad?, que en Jesús tenemos paz. En Jesús tenemos un lugar para vivir eternamente en Él. Chequen cuántas bendiciones Dios nos ha prometido, ¿verdad? Jesús nos ha prometido tener paz. Jesús ya nos prometió un lugar donde vivir eternamente. O sea que si tú estabas angustiado por una casa, ya ni te preocupes. Bueno, no con angustia, ¿verdad? Pero la vida eterna, Él ya tiene preparado nuestro lugar, ¿verdad? Él ha prometido venir por nosotros, ¿verdad? Y que nos va a llevar a la misma presencia de Dios. El que conoce a Jesús, conoce a Dios Padre. Jesús es el único que nos puede conducir en el camino correcto a la presencia de Dios. Ahora que todos conocen, ¿verdad?,
y que conocemos el camino hacia Dios, les quiero hacer una pregunta a todos. ¿Ya te aseguraste de que Jesús te lleve por el camino que lleva al Padre? Si hay alguien aquí que nunca ha decidido en su corazón aceptar a Jesús, hoy es el momento. Hoy que has escuchado que Jesús es el único camino al Padre, hoy Jesús te invita a que también creas en Él. Crees en Dios, cree en Jesús y no te angusties. Mejor ábrele tu corazón al Señor. ¿Hay alguien que no haya recibido a Jesús en su corazón y quiera decir, hoy yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón? Ok, vamos a darle gracias, porque Dios es bueno en gran manera. Miren cuánto nos ama, ¿verdad? Que nos dio todo lo que necesitamos. En Jesús tenemos paz. Lo único que necesitamos es creer. Crean. Aquí en el capítulo 14 son muchas veces las palabras que el Señor Jesús dice: crean, creen en Dios, creen en mí, crean. Esa es la base. Y si tú crees, se te va a quitar la angustia, se te va a quitar la aflicción. Y ahora te invito a que confíes en Él ciegamente. Ya no te angusties, ya no te preocupes, no te aflijas, porque ahora Jesús está en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que a donde quiera que vayamos, Él va con nosotros. Los discípulos lo veían a Jesús, pero Jesús se iba al monte a orar, se separaba. Ahora Jesús les dice y nos enseña: ya no voy a estar con ustedes, ahora voy a estar en ustedes. Ahora está aquí en nosotros, no estamos solos, y Él no quiere que nos afligimos, no quiere que estemos angustiados, no quiere que nos desesperemos. Él quiere darnos la paz. Y esto es lo que el Señor quiere que nos llevemos. No te pongas así, como si no tuviéramos esperanza. El Señor está con nosotros y Él ha prometido que está con nosotros. Creemos, y esta palabra tan enfática que hace de crean es lo que transforma nuestra mente, es lo que transforma el corazón y es lo que hace que tengamos esperanza de que Él nunca nos ha dejado solos, ni estamos solos, ni estaremos solos. ¿Sí? Vamos a hacer una oración. Si alguna vez no has tenido toda la plena confianza en Dios, dile: Señor, perdóname, Señor, porque yo no he creído y mi corazón estaba afligido y me he angustiado, Señor, porque no creí en ti, Señor, como tú me has enseñado. Te doy gracias, Señor, porque hoy en esta tarde tú me recuerdas, Señor, que ya no me aflija, que tenga esperanza en ti, Señor, que ya no viva como aquellos que no te conocen, Señor. Ayúdanos, Señor. Pon esa paz en nuestro corazón, Señor. Levanta nuestra vida, Señor. Fortalécenos, Señor. No nos sueltes, Señor, de tu mano, y no permitas que nosotros lo hagamos tampoco de la tuya, Señor. Gracias, Señor, porque en ti tenemos la confianza, la seguridad y la certeza, Señor, de que tú nos llevas siempre, Señor, por el mejor camino, porque tú nos has limpiado de pecados, Señor, y con la santidad, Señor, que tú nos das, con toda la confianza nos podemos acercar al Padre. Gracias, Señor, por tanto amor a nuestra vida, Señor. Gracias por la fortaleza que nos das, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres el camino, eres la verdad y eres la vida.
Gracias por vivificar nuestro espíritu que estaba muerto en pecado, Señor, y ahora tenemos vida, vida en abundancia. Gracias a ti, Señor. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, estamos vivos, Señor. Y tú no eres un Dios de muertos, eres un Dios de vivos, que estamos aquí viviendo en esta época, Señor, y en la vida eterna, Señor, donde tú ya tienes un lugar para nosotros. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y reconocemos que no hay nadie como tú, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, digno de alabanza, Señor, digno de adoración, digno de reconocer, Señor, que eres Señor de señores y Rey de reyes, y que tú eres santo, 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 y por tu santidad y por tu amor a nosotros, Señor, nos has dado santidad, Señor, a nuestro espíritu muerto, Señor, y lo has vivificado. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias porque cuando nos vayamos de aquí, Señor, sabemos que no estamos solos, Señor, porque ya estás en nosotros, y donde quiera que vayamos, Señor, tú estás con nosotros. Te agradecemos con toda nuestra alma, mente y corazón. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén. ¿Quién le quiere dar un aplauso a nuestro Señor por darnos tanto amor?